Cordial saludo, mi nombre es Ingrid Catalina Querales Palacios, estudiante de cuarto semestre de Psicología, y a continuación voy a hacer la sustentación acerca de las teorías de la personalidad desde cuatro autores, que son Sigmund Freud, Carl Jung y Alfred Adler. Inicialmente partimos de considerar el concepto de personalidad. Desde Sigmund Freud la teoría se denominó la teoría dinámica de la personalidad. Freud afirma que la conducta de las personas es el resultado de fuerzas psicológicas que interactúan dentro del individuo, a menudo fuera de la conciencia. Es de resaltar también que de igual forma Freud sostenía que los motivos sexuales influían en la mayoría de las conductas humanas. Recordemos que este era un punto clave dentro del proceso y de la teoría que estableció Sigmund Freud, donde los comportamientos racionales son guiados debido a necesidades primitivas por traumas del pasado, en los cuales se encuentran precisamente en el inconsciente. En esta teoría que estipuló Sigmund Freud se establecieron unas tópicas fundamentales del psicoanálisis, que fueron dos. La primera tópica es el aparato psíquico. Como vemos en la imagen, el aparato psíquico se enfoca principalmente en el modelo topográfico, y a esta etapa depende precisamente la fundación de esta corriente del psicoanálisis. En primer lugar, dentro del aparato psíquico encontramos el inconsciente. En el inconsciente se encuentran todos aquellos deseos y recuerdos reprimidos por la persona. En ese inconsciente están todos los procesos primarios, los que son ilógicos, los intemporales. Contiene recuerdos, imágenes, sentimientos, emociones que han sido vividas por el individuo y que de alguna manera pueden llegar a generar dolor, y por eso no se traen tan fácilmente al presente, a los recuerdos del presente. En segundo lugar se encuentra el preconsciente. El preconsciente tiene relación con el contenido no consciente, pero es accesible porque tiene características de memoria a mediano plazo. Son todas aquellas características, situaciones, contenidos o recuerdos que fácilmente se pueden traer al presente, que hacen parte del aprendizaje. Por ejemplo, el nombre de una persona que es importante, el nombre de un lugar que se ha conocido previamente, y que en el momento en que a la persona se le pregunta por esto, es de fácil acceso a esta información. Un ejemplo de ello es cuando una persona está estudiando y se le pregunta por el nombre de un familiar y efectivamente lo trae a su conciencia, a su presente. En el momento no estaba pensando en eso, pero al momento de hacerle la pregunta, la persona fácilmente lo trae a su consciente. La tercera parte es el consciente. El consciente es toda la información recibida del exterior, tiene que ver con los procesos secundarios, lógicos y racionales que se identifican en gran parte con el yo y que tienen el principio de realidad, es decir, un ajuste al entorno donde se tiene claridad sobre y conciencia sobre cada una de las cosas que suceden en el plano físico, en el plano real, de acuerdo al entorno en donde se encuentra la persona. Como podemos observar en la imagen, dentro de este aparato psíquico, la parte más grande tiene que ver con el inconsciente, precisamente porque por ser recuerdos dolorosos o que afectan, pueden llegar a ocultarse dentro de la memoria, dentro de la persona, sin que ella se dé cuenta de eso, de manera que son de difícil acceso. La segunda tópica del psicoanálisis son las instancias de personalidad. En esta segunda tópica se enfoca el modelo estructural al cual pertenece la última etapa de producción de Freud, donde se distinguen tres estructuras mentales principalmente. La primera es el ello. El ello, pues como vemos en la imagen, es innato e instintivo, es amoral, tiene una actividad exclusivamente inconsciente y su principio es el placer. En el ello también se nombra con la palabra latina id, que es la fuente de energía mental de los deseos e instintos básicos no normativizados culturalmente.
También es conocido como el depósito de los instintos biológicos y de la libido. Fundamentalmente, en el ello se constituye el polo de pulsión de la personalidad y sus contenidos de expresión psíquica de las pulsiones son inconscientes, en parte hereditarios e innatos y en parte reprimidos o adquiridos por la persona. En segundo lugar, tenemos el yo, que también se conoce como el ego. Tiene por misión mediar entre el ello y el superyo, es decir, entre los deseos inconscientes y las normas que la cultura o que la sociedad impone a la persona. Se caracteriza por estar formado del ello, por la moral, por la pragmática, porque es una actividad especialmente consciente y parte del principio de realidad. De igual forma, posee partes inconscientes, aunque se relaciona fundamentalmente con lo preconsciente y consciente de la primera tópica. También tenemos el superyo. El superyo o superello, derivado de los valores normativos y morales de la cultura, del contexto, de la sociedad, está formado a partir del yo, es hipermoral, tiene una actividad especialmente inconsciente y su principio es el deber. El superyo también tiene que ver con todas esas normas, con todo lo que la sociedad establece como lo correcto o lo incorrecto, y que según Freud considera que pues hacen parte de la conciencia moral, de la autoobservación, de la formación de ideales y de funciones del superyo. Clásicamente se define como el heredero del complejo de Edipo, porque está formado por interiorización de las exigencias y prohibiciones parentales. Ese es el superyo. Ahora bien, en cuanto a Carl Jung, él establece su postura se enfoca en la psicología analítica, así la denominó al momento de separarse de la corriente psicoanalítica de Freud cuando tuvieron diferencias. Carl Jung enfoca principalmente la comprensión de la complejidad de la personalidad humana en ofrecer criterios de clasificación que permitan precisamente entenderla. También plantea que el ser humano puede orientarse en el mundo por medio de 4 funciones básicas, las cuales él describe en su teoría, que son el sentimiento, la intuición, el pensamiento y la sensación. Carl Jung también considera que la persona representa la máscara. Él utiliza mucho este término para referirse a que debe utilizar en su adaptación a la vida cotidiana en la sociedad diferentes roles o características de acuerdo a las exigencias del entorno o del momento cultural en el que se encuentre. También, pues él considera que la persona es la imagen que muestra a los demás, es decir, el papel social en comparación con la suma total de la vida psíquica consciente o inconsciente de la persona. Posteriormente encontramos a Alfred Adler, quien establece la psicología individual. Adler denominó su enfoque como psicología individual precisamente porque se centra en la singularidad y características específicas de cada persona, es decir, en lo que hace que cada ser humano sea diferente, sea único e irrepetible, donde el yo es la parte creativa de la mente porque crea nuevas realidades por medio de procesos, de la identificación de metas y establece una serie de acciones o momentos específicos que le permitirán cumplirlas, lo cual es denominado como finalismo ficticio. Cada persona, según Alfred Adler, desarrolla un estilo de vida que en parte es deliberado y en parte es inconsciente. El estilo de vida de una persona indica una forma constante de aproximarse a diversas situaciones. En este sentido, Alfred Adler también plantea que las cualidades más significativas de la personalidad se centran en una capacidad adquirida para el compañerismo, para el interés por promover el bienestar de los otros, lo cual fue llamado como interés social, y es un término que él elabora y que él profundiza a lo largo de sus planteamientos. En cuanto al segundo punto, encontramos que el desarrollo de la personalidad por parte de Sigmund Freud
él plantea el modelo genético, el cual se ocupa del desarrollo evolutivo del sujeto en concreto, donde sus procesos son inconscientes. A este proceso evolutivo lo denomina precisamente desarrollo psicosexual y va progresando a lo largo de diversas fases que pueden alterarse por exceso o defecto de gratificación de acuerdo con el entorno en que se encuentra el individuo. También sostenía que las personas nacen con pulsiones biológicas y propuso 5 etapas del desarrollo de la personalidad, es decir, del desarrollo psicosexual, que son las que vemos en la presentación. En primer lugar, se encuentra la etapa oral, que tiene que ver con el primer año de vida y se relaciona con la boca porque ese es el centro de placer. En esta etapa, la boca es la zona erógena preponderante que genera placer al niño recién nacido hasta que cumple el año. En segundo lugar se encuentra la etapa anal. Durante la primera infancia, en esta etapa anal, que es aproximadamente hasta los 3 años, el centro de placer y también de conflictos es el ano, que tiene que ver con la relación con el control de esfínteres. Es de resaltar que este control de esfínteres conforma la dinámica sexual afectiva, control, retención, expulsión, la cual puede ser instrumentalizada como protesta o rebeldía ante el adulto que pretende enseñarle al niño los hábitos de higiene y puede que éste no tenga el interés de aceptar dichos hábitos. En tercer lugar se encuentra la etapa fálica. Esta se relaciona con la manipulación de los genitales y la orientación sexual. Esta etapa fálica se presenta durante la segunda infancia, donde pues el centro de placer son precisamente esos órganos genitales y la persona de manera especial puede llegar a desarrollar el complejo de Edipo, que está formado por la suma de deseos hostiles del niño hacia sus progenitores. En cuarto lugar encontramos la etapa de la latencia, que va desde los 6 años hasta la pubertad, donde el niño reprime impulsos sexuales canalizados con diferentes actividades que pueden ser aceptadas socialmente. Entonces, por eso en la presentación dice que se caracteriza por pulsiones que están como dormidas, porque se están canalizando a través de esas actividades sociales, del juego, del ejercicio, del deporte, que son temas que pues la sociedad aprueba, diferente a de pronto instintos que el niño quisiera desarrollar o que quisiera mostrar en ese momento o en esa etapa del ciclo vital. Finalmente encontramos la etapa genital, que va desde la pubertad, es decir, desde los 12 años hasta la adultez, y se caracteriza por la maduración de los órganos sexuales y surge en esta etapa la interacción con otros donde se busca satisfacer precisamente esas situaciones. Los cambios biológicos de la pubertad, reaparecen los impulsos sexuales y en algún momento la persona busca satisfacer necesidades de este tipo de índole que son los que tienen que ver con la parte sexual. Ahora, frente al tema de Carl Jung, él propone que lo que la persona quiere llegar a ser y también lo que ha sido determina la personalidad, debido a que es posible desarrollarse y crecer independientemente de la edad, siempre se está avanzando hacia un nivel más pleno, es decir, hacia una autorrealización. Por tanto, el desarrollo más significativo de la personalidad puede ocurrir en la adultez, según Carl Jung. Al respecto, él no postuló como tal una secuencia de etapas o de fases de crecimiento con el mismo detalle que lo hizo Sigmund Freud. Sin embargo, refirió unos periodos específicos en los cuales el proceso global es como un proceso global a lo largo del cual pasa desde el niño hasta la edad madura. Entonces, este proceso pasa por las siguientes etapas. En primer lugar está la niñez, donde el desarrollo del yo inicia cuando el niño distingue entre sí mismo y los demás, cuando logra diferenciar las características propias de lo que corresponde a los demás.
En segundo lugar se encuentra de la pubertad a la adultez temprana, donde los adolescentes deben adaptarse a las exigencias crecientes de la realidad, tomar decisiones, enfrentarse a el control o a las fuerzas que puedan ejercer sus padres, también sus padres, la búsqueda de un futuro, decisiones como por ejemplo qué se va a estudiar cuando se termine el estudio que está haciendo en bachillerato y demás decisiones propias de esta etapa. Finalmente se encuentra la edad madura, que es un periodo de transición en el centro de la personalidad y se desplaza del exterior al interior con el propósito de equilibrar el inconsciente con la conciencia. Como parte de este proceso de desarrollo de la personalidad, también Jung plantea un término que es profundizado en su teoría, que es la individuación. Este término implica convertirse en un individuo, es decir, realizar las capacidades propias y desarrollar el sí mismo. Para ello, la persona debe enfrentarse a fuerzas ambientales, al contexto inmediato, a oportunidades educativas o del entorno, económicas, y todo ello puede o favorecer o también puede obstaculizar dicho proceso. Frente al tema también encontramos desde Alfred Adler sus postulados. En cuanto al desarrollo de la personalidad, él pues hace el énfasis en que tiene una tendencia evolutiva innata y fundamental a crecer y convertirse en un todo, donde planteó 4 etapas del pensamiento para describir dicho desarrollo. La primera de estas etapas es la inferioridad del órgano. Esta etapa se caracteriza por la experiencia subjetiva. Se puede determinar el sentido de inferioridad. Ejemplo de ello es cuando una persona con extremidades débiles puede considerar estas como inferiores. En segundo lugar, encontramos el impulso agresivo. Es el esfuerzo hacia el sentimiento más alto que puede tomar la forma de crueldad o puede ser expresado de manera socializada, como por ejemplo en una competencia atlética. En tercer lugar, se encuentra la lucha por la superioridad. Esta se enfoca en que las personas día a día se hacen propósitos para ser mejores y esta lucha es precisamente en relación a sí mismo, pero también hacia los demás. Es una competencia consigo mismo, pero también con superar a quienes le rodean. Y finalmente está el esfuerzo por lograr la perfección, que este esfuerzo precisamente es un proceso de crecimiento inherente al interior del individuo que se enfoca en el esfuerzo por mejorar lo que es real. En tercer lugar, encontramos los procesos de la teoría e incidencia en la tipología de la personalidad. En el caso de Sigmund Freud, partimos de considerar que en su teoría él estableció una especial importancia de los conflictos o traumas sexuales que surgen desde la infancia y cómo estos factores causan precisamente conductas neuróticas, las cuales influyen en la personalidad adulta. Al respecto, el yo cuenta con unos recursos o unos mecanismos de defensa, los cuales son formas de bloquear o distorsionar los impulsos, ideas, sentimientos negativos, por tanto inciden en la personalidad y van a ser descritos a continuación. En primer lugar, encontramos la represión, que hace referencia a un olvido motivado, es decir, la persona intenta rechazar o mantener en el inconsciente representaciones o pensamientos, recuerdos que causan una pulsión. Por ende, una defensa psíquica se puede definir como un intento de huida del yo ante ese impulso que le genera dolor, que le genera un dolor o un daño a la persona. También se encuentra el aislamiento o intelectualización, que es el exceso en la aplicación del pensamiento abstracto y de la lógica como forma de evadir la experiencia de las emociones, las cuales pueden ser sentidas o no. En esta intelectualización, la persona racionaliza el recuerdo para hacerlo menos doloroso. En tercer lugar, encontramos el desplazamiento, que consiste en que la persona redirecciona el impulso
hacia alguien menos amenazante. Entonces, la intensidad de una representación puede desprenderse de esta para pasar a otras representaciones menos intensas, aunque ligadas a la primera por una cadena asociativa. Un ejemplo de este mecanismo de defensa es el ciclo de la violencia, en donde el hombre maltrata a la mujer porque es menos fuerte que él, y a su vez la mujer maltrata al niño, que también es menos fuerte que ella, y el niño maltrata a la mascota, que a su vez es menos fuerte que el niño. Entonces siempre se busca una persona que que tenga como una característica menor a la que tiene quien está afrontando esa situación. También encontramos vamos en el desplazamiento, la agresión contra el propio ser, self, que es cuando es una manera de volver hacia el propio ser la agresividad que inicialmente estuvo enfocada hacia un objeto externo. Por ende, es una forma de desplazamiento, pero contra sí mismo, donde la persona puede llegar a presentar situaciones como, por ejemplo, las conductas de autolesión, en donde de alguna manera se agrede o se lastima precisamente como mecanismo de defensa ante una sensación o emoción que le genera dolor. También tenemos la proyección, que hace referencia a atribuirle características negativas a otras personas de manera que el yo se protege de una amenaza. Por tanto, el individuo expulsa de sí y localiza en el otro sentimientos, cualidades, características que rechaza y que las proyecta que rechaza a la persona que le causó daño y que las proyecta en el otro. La formación reactiva es un rasgo de carácter, hábito o actitud psicológica donde la persona de forma opuesta presenta un deseo reprimido que se ha constituido como reacción contra este. Un ejemplo es la persona que es tímida, pero que ante otras personas se muestra extrovertida, a pesar de que sabe que su condición, su característica de personalidad es otra. Encontramos también la regresión, que se enfoca en retomar conductas anteriores en búsqueda de seguridad. Un ejemplo de ello es la persona que en medio de una situación amenazante empieza a retomar actitudes que tenía de niño, como por ejemplo abrazar una manta, un peluche o cosas que chupar dedo, cosas que hacía en etapas anteriores de su ciclo vital en medio de la búsqueda de seguridad. También encontramos la racionalización, que se presenta cuando la persona intenta dar una explicación coherente, lógica o aceptable para la sociedad frente a conductas o pensamientos que le producen ansiedad o amenaza, justificando sus conductas. Un ejemplo de ello son las personas los padres de familia que justifican conductas de maltrato o de agresión hacia sus hijos, diciendo frases como yo corrijo hacia mis hijos porque quiero su bienestar. Y finalmente encontramos la sublimación, que es la transformación de impulsos y deseos inconscientes que no son aceptados por otros más aceptados, permitiendo canalizarlos en actividades que socialmente son aceptadas. Un ejemplo de ello es la persona que es boyerista y se vuelve pintora y de esta manera canaliza esa conducta que socialmente no es aceptada del boyerismo por una que sí es socialmente aceptada, que es la pintura. Ahora bien, Carl Jung plantea que estableció que el aspecto más controvertido y original del sistema inconsciente es el inconsciente colectivo. Recordemos que ese es su principal aporte al ámbito psicológico. Además, es el menos accesible, el más profundo de la psique. Consideraba que así como las personas guardan y acumulan todas sus experiencias en el inconsciente personal, también el género humano como especie almacena las experiencias de la especie humana y la prehumana en el inconsciente colectivo, cuyo legado pasa de generación en generación
Por tanto, el inconsciente colectivo hace referencia a todos los aspectos como el social, cultural, político, religioso, la idiosincrasia, que inciden en la personalidad, a su vez todas las experiencias universales que pasan a formar parte de la personalidad debido al pasado primitivo del hombre que lo convierte en una base de la psique humana, la cual dirige la conducta presente e influye en ella. Por tanto, ligaba la personalidad de cada individuo con el pasado, es decir, con la historia de la especie y no solo con la niñez como lo hacía Freud. Jung tomó como base entonces esta teoría del inconsciente colectivo, donde él clarifica diversos fenómenos psicológicos que encontró en sus pacientes, los cuales no podían ser explicados desde experiencias personales, como la represión o el olvido, y a partir de ello desarrolló esta teoría. También planteó experiencias arquetípicas que podían grabar en la psique. Dichos arquetipos son una especie de imágenes en potencia, es decir, en sí mismos. Los arquetipos son solo entes potenciales, pero estos entes también tienen unas tendencias que son factores y motivos que ordenan los elementos psíquicos en ciertas imágenes, pero de tal forma que solo se pueden reconocer por los efectos que producen. Es decir, estos arquetipos representan de una manera simbólica lo que la persona hace o el rol que ejerce en ese momento específico. También, de acuerdo con los diferentes roles, pues la persona va a tener diferentes tipos de arquetipos y del momento en el que se esté analizando. Algunos ejemplos de arquetipos son el arquetipo persona, que es una careta o máscara, es decir, es el rostro público que se muestra de acuerdo con el contexto, lugar o rol que se ejerce en ese momento. También encontramos el arquetipo madre, donde puede ser suscitado el inconsciente colectivo de una persona en respuesta a la verdadera madre, a la abuela, a la suegra, a la hija, donde las madres metafóricas pueden provocar el surgimiento de precisamente de la madre como un simbolismo, que es la Virgen María. También está el arquetipo sombra, que hace referencia al inconsciente personal donde se encuentran tendencias, motivos, deseos reprimidos e inaceptables y que existen como algo indeseable, como algo que la persona quisiera que no estuviera allí, pero que hace parte de su personalidad. En este arquetipo sombra también encontramos el fenómeno del inconsciente personal y del inconsciente colectivo. Finalmente está el arquetipo ánima y el animus, donde se refieren, según Jung, planteó que el ser humano es bisexual en esencia hasta cierto momento de la gestación. En el caso del arquetipo ánima, es el aspecto femenino en el inconsciente colectivo del hombre. Y por su parte, el animus es el aspecto masculino en el inconsciente colectivo de la mujer. Por su parte, Alfred Adler, en cuanto al desarrollo de la personalidad, él desarrolló una teoría sobre los tipos de personalidad basada en el grado de interés, la empatía y el nivel de actividad. Esta teoría, desde la psicología de Alfred Adler, se enfoca en que lo más importante es el grado en que una persona desarrolla un estilo de vida destructivo o constructivo en respuesta al sentido de inferioridad. Él plantea que precisamente, pues, él categorizó y definió también el individuo como un tipo controlador, dominante o con diferentes características y las describe en 4 tipos específicos de tipologías. El primero es el tipo controlador o dominante. Estas personalidades pueden ser agresivas,
asertivas y activas porque dominan y manipulan la situación de la vida y a la gente dentro de ella. Sus niveles de actividad son altos, pero combinan el grado mínimo de interés social y pueden llegar a generar poca empatía. Ante ello, hay un alto riesgo de que esta tipología pueda llevar a generar actividades que dirijan a conductas antisociales. En segundo lugar, se encuentra el tipo inclinado a recibir o el erudito. Son las personas que esperan que otras personas satisfagan sus necesidades, sus deseos, lo que quieren. Este tipo pues se inclina a recibir, son combinaciones de escaso nivel de interés, bajos niveles de actividad y poca capacidad de empatía. También se encuentra el tipo evasivo, que son individuos que para obtener éxito suelen sortear los problemas y alejarse de ellos, evaden los problemas, evaden las situaciones que generan dolor, donde pueden llegar a alcanzar dominio mediante la evitación del fracaso. Su nivel de interés social y su capacidad para empatía son tan bajos como los anteriores, aunque pueden llegar a tener un poco más de nivel de actividad. También se encuentra el tipo socialmente útil, que es el último. Y este tipo de personalidad es el más sano según Adler, porque la persona ataca los problemas de frente con una valoración realista de su dificultad. Tiene una orientación social, está preparada para cooperar con otros para resolver problemas o tareas que hagan parte de la vida cotidiana, y también intenta generar una combinación en alto grado del interés social, el nivel de actividad, tiene una alta capacidad de empatía y por tanto es la personalidad que se esperaría por ser la más sana que las personas pudieran desarrollar. Frente al tema de tipología, Adler también empleó el orden de nacimiento de los niños dentro de la familia como un indicador diagnóstico, donde él señalaba diferencias entre el primogénito y el hermano menor, entre el hijo único, el hijo que tiene hermanos, y consideraba que cada uno de ellos tienen roles distintos e importantes y determinan en gran medida la personalidad. Finalmente, en cuanto a la importancia de la personalidad en el ser humano, desde la psicología, considero que la personalidad en el ser humano es fundamental para el análisis de posibles alteraciones que puedan estar afectando a las personas. Su estudio es necesario desde la psicología debido a que permite obtener información relevante sobre las diferentes características del individuo. A su vez, también permite el análisis, el estudio, la profundización que conllevan a generar procesos de intervención acordes con las necesidades de las personas. En este sentido, es de resaltar que el estudio de la personalidad ha sido de gran importancia a lo largo de la evolución de la psicología como disciplina científica, debido a que ha fundamentado las bases que permiten determinar los patrones normales y anormales de conducta o de comportamiento de una persona, y ello favorece el diagnóstico, la prevención, el tratamiento de manera adecuada de dicha conducta. Por tanto, evidenciar variaciones en la personalidad es importante porque puede evitar que llegue a generar psicopatologías o, en caso de presentarlas, contar con las herramientas terapéuticas desde los enfoques estudiados para realizar procesos de tratamiento pertinentes e integrales desde nuestra rama, que es la psicología, y en caso de requerirlo, contando con el apoyo interdisciplinar de otras profesiones. Una frase final: la experiencia es una de las causas del éxito o fracaso. No sufrimos el impacto de nuestras experiencias llamadas traumas, sino que las adaptamos a nuestros propósitos. Alfred Adler. Muchas gracias.